Permítenos todos los días, Señor, ofrecer el sacrificio vivo, Señor, delante de ti. Que podamos ser, Señor, sacrificio, olor grato delante de ti, Padre. Rey de justicia, verdad, Rey de salvación, oración, al monte de Sion, contigo a habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo por la eternidad. Abriste entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste el camino que lleva hacia el Padre. Establece tu reino, establece tu reino, en nuestras vidas. Eres Rey de justicia, Señor, eres Rey de salvación, eres todopoderoso, Padre. Vives y reinas, Señor, en nuestros corazones. Vives y reinas, Señor, en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, porque entregaste tu vida, entregaste tu sangre, Señor, derramaste por nosotros
Todo, Señor, todo lo mismo diste por tus hijos, todo lo diste por amor, Señor, gracias. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Reyes del camino que lleva hacia el Padre, que entregaste tu vida, derramaste tu sangre, reyes del camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, todo lo diste por nosotros, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque derramaste tu sangre cuando no lo merecíamos, Señor, gracias. Gracias. Yo creo que cuando alabamos al Señor, Él nos bendice, nos trae paz a nuestro corazón y nosotros quedamos en paz con Él porque pues empezamos alabándole, empezamos diciéndole lo bueno que es con nosotros. Y pues antes de empezar, quiero pedirles una disculpa. Se me presentó una urgencia. Tuve que llevar a Norma a una cita que nos dieron para hoy domingo a las 9:50 de la mañana. Y pues realmente ya no me daba tiempo de empezar a las 11. Casi fui entrando a la consulta con ella más o menos a las 11 de la mañana. Las teníamos a las 9:50 y pues gracias a Dios la revisaron, les dieron sus medicamentos, la mandan a una rehabilitación urgente porque pues no puede ya en algún momento valerse por ella. El medicamento biológico que se le aplicaba en el ISSSTE parece que se le va a seguir el protocolo o con otro medicamento, pero se requiere principalmente que ella se opere. Vamos a esperar el día septiembre. Y lo que decía la doctora, que pues necesita que ella esté bien en cuanto a rehabilitación y todo, que ella pueda valerse en algún momento por ella misma para que pues los doctores la encuentren apta para operarla, porque es una operación muy complicada y pues necesita estar ella bien. Entonces, bueno, por eso no pude estar con ustedes en la mañana y tomé con mis hermanos que nos reunimos los jueves y los sábados, pues la opción de hacerla un poco más tarde. Les doy gracias por su comprensión y por todo lo que implica esto, que en algún momento pues el estado de mi esposa no es el óptimo y pues requiere operación, su estado en cierta forma es delicado, entonces pues les pido oración para ella y para mí, para que me dé esa paciencia, me dé esa fortaleza para poderla estar atendiendo. Bueno, eso fue motivo por el cual no pude estar con ustedes temprano. Pero vayamos a la palabra, que es lo que más nos edifica, lo más interesante, lo que nos alimenta principalmente. Lo demás viene a ser cosas que debemos de hacer como cristianos nosotros, estar orando los unos por los otros, estar en algún momento, pues,
viendo las necesidades que tienen los hermanos para ver cómo podemos apoyar, cómo podemos preguntar, aunque se haga una pregunta, el hablar, el cómo estás, todo sirve de mucho. Doy gracias a Dios por la vida de los hermanos que han puesto en su corazón venir a visitar a mi esposa, porque les sirve como terapia también para platicar. Entonces, ustedes saben quiénes son y doy gracias por su vida, y también Norma. Vayamos al tema principal, que es el estudio escatológico de la Biblia. Estábamos ya en el capítulo 4, ¿sí? Donde es el trono celestial y la adoración celestial. Empezamos a verlo y si no me equivoco, nos quedamos en algún momento en lo que es la adoración al Señor en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Vamos a pedirle que sea un buen alimento el que vamos a tomar, aunque sea un poco tarde, pero que nos fortalezca, nos anime, nos exhorte a hacer cambios ya en nuestra vida, porque estas cosas que van a venir en el futuro, pues el futuro ya está próximo, casi se está haciendo el presente. Vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que esta palabra que está en la Biblia, que Señor, ha sido bendecida por ti, porque tú la escribiste, Señor, por medio del Espíritu Santo a varios hombres, los cuales transcribieron todo lo que tú les dijiste. Así vemos en el apóstol Juan, Señor, cómo tú le revelas las cosas venideras, las cosas que han de revelarse al hombre, Señor, y pues todo nos indica que ya están esos tiempos cercanos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos disfrutar esta palabra, comprender cada palabra que se dice y si hay alguna duda, expresarla, una confusión, también vamos a tratar de, con la sabiduría que nos da Dios, de hacerla entendible. A ti sea la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos el contexto del versículo 9 de Apocalipsis 4, en el 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dice, está lleno de ojos, nos dicen que todo lo conocen, todo lo escudriñan, todo lo saben. El Señor es todopoderoso. En el versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Yo les había comentado en capítulos anteriores que el Señor a todos sus hijos, cuando llegue ese tribunal de Cristo, Él iba a dar esas coronas, ¿no? A cada uno de nosotros según nuestras obras. Y que al inclinarnos a recibir esa corona, pues íbamos a ver, pues, esas heridas en sus manos. Cuando nos inclinemos a recibir esas coronas, postrados o hincados, íbamos a ver las heridas en sus pies. Y que eso, pues, al verlo, nos íbamos a sentir nosotros indignos de recibir eso. Aquí lo que nos muestran los 24 ancianos, ¿sí? Dice que echan sus coronas delante de Él, porque también se sienten indignos y toda la honra y toda la gloria. Dice la palabra que Él es digno de recibirla. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. Entonces el Señor nos muestra que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que recibimos en algún momento nosotros, es por medio de Él. Él ha creado todo, Él ha hecho todo. Y hoy vayamos al capítulo 5, donde nos habla el rollo y el cordero. Y esto viene a ser continuidad del capítulo 4. Dice, aquí tenemos la visión de un rollo sellado. Tenemos la búsqueda de alguien que pudiese abrir dicho rollo. La visión del cordero que toma en sus manos el rollo y el cántico de la rendición. También así se completa y se confirma el concepto y la imagen de que el cielo y el trono de Dios gobiernan sobre todos los asuntos de la tierra. El rollo de que habla aquí Juan representa el plan eterno de Dios, el decreto de Dios, que incluye todo el plan de la historia, muy en especial de lo que ha de suceder en el final de los tiempos. Y está completamente escrito por ambos lados para dar a entender que nadie puede añadirle nada a este rollo. Vamos a Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 hay plenitud de secreto, perfección de Dios. La mano derecha es la mano del honor, del poder y del gobierno. Y si quieren apuntar el Salmo 110, versículo 1 como referencia, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel 4:26, también como referencia, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Y muchas veces nos hace falta esto a nosotros, reconocer que Dios tiene todo el control de las cosas. ¿Sí? Muchas veces hacemos las cosas por nuestros razonamientos, por nuestros pensamientos, por las tradiciones, por la vida que llevamos y pensamos que lo que hacemos nosotros es lo correcto. Y aquí dice, luego de que reconozcas que el cielo gobierna, dice, voy a dejar firme tu reino, va a quedar firme. Cuando nosotros nos entregamos completamente a la palabra, pues estamos tomando nosotros esa firmeza en nuestro reino, en nuestra casa, en nuestra iglesia, nosotros mismos con el conocimiento de Dios, la sabiduría que nos va dando, pues vamos adquiriendo ese poder que nos da Dios y de que todo en nuestra vida va a ser firme. Todas las promesas van a llegar a nuestras vidas, ¿sí? Nuestra misma raíz, nuestro reino va a estar firme en la palabra de Dios y eso va a traer bendición a nuestra vida. Dice, búsqueda de alguien que pudiese abrir dicho rollo. Dice, viene ahora la búsqueda de alguien que pueda quitar los sellos y abrir el rollo, es decir, que sea capaz de revelar el plan de Dios y llevarlo a cabo. En Apocalipsis 2-4 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esos sellos en algún momento, o ese abrir el libro, pues son los juicios sobre la tierra, ¿sí? Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El apóstol Juan dice, y yo lloraba mucho, porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahí vemos que había muchos seres, pero nadie era digno de tocar ese rollo. Vamos a ver en el
versículo 5, dice, la visión del cordero que toma en sus manos el rollo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nosotros recordamos que en su primera venida fue él manso como cordero inmolado y en su segunda venida como león, ¿sí? Vemos una referencia, si quieren apuntarla, en Génesis 49, del 8 al 12, para que la estudien después, la vean después. En Joel 3:16 está escrito, dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En los cantos que dio esta Daisy veíamos en el Salmo que se leyó, el 29, de cómo la voz de Jehová, la voz de Dios, retumba en toda la tierra, se hace fuerte en cualquier confín de la tierra. Aquí dice que el Señor rugirá desde Sión, rugirá como ese león de la tribu de Judá. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, que eso significa pleno poder y autoridad absoluta, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Plenitud de su visión, su omnisciencia y plenitud del Espíritu Santo. El Cordero simboliza en la Biblia 4 cosas: mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos cómo el Señor es coronado pues como vencedor. La referencia es Hebreos 2, 8 y 9. Recibió legalmente el reino. Lucas 19, 12. Como ya se había profetizado en el Salmo 110, para que se cumpliese plenamente en lo que está todavía por venir, y en Daniel 7 del 9 al 14. En Apocalipsis 5, 8, el cántico de la redención. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Acaba de celebrarse, por decirlo así, el acto solemnísimo de la regia vestidura del Cordero, como lo demuestran las señales de homenaje y pleitesía por parte de sus súbditos. Los 3 signos que siguen en el capítulo dan a entender claramente y efectivamente al Cordero se le rinden honores divinos. Y así que nuestra alabanza, hermanos, nuestra adoración, Él es digno de recibirla, porque son cánticos dignos cuando salen desde el fondo de nuestro corazón. Por eso es tan importante estar presentes en la alabanza y en la adoración, porque estamos como súbditos de Él, como hijos de Él, le estamos rindiendo esa pleitesía al Señor. Dice en Apocalipsis 5:9, vamos a leer hasta el 12, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. El que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ven la importancia de alabar al Señor? En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Antes de entrar a la tribulación con los 7 sellos, vamos a ver un poco lo que es el día del Señor. Dice, uno de los temas mayores de la profecía que corre a través del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento es la verdad profética relacionada con el día del Señor. El tiempo comprendido en el día del Señor. El alcance del día del Señor ha sido un asunto de debate entre los intérpretes de las Escrituras. Algunos relacionan al día del Señor con los años del periodo de la tribulación solamente. Otros lo relacionan con la segunda venida de Cristo a la tierra y los juicios inmediatos asociados con este evento. Hay, sin embargo, 2 interpretaciones mayores de esta cuestión. Una es el punto de vista de Scofield, quien dice, el día del Señor, llamado también aquel día y el gran día, es el largo periodo que comienza con el regreso del Señor en gloria y termina con la purificación de los cielos y la tierra por fuego, en preparación de la tierra y los cielos nuevos. Aquí nos dan unas referencias que es Isaías, se las doy para que las puedan leer después. 65, del 17 al 19. ¿Sí? Isaías 66, 22. Segunda de Pedro 3, 13. Y Apocalipsis 21, 1. El otro punto de vista es el de Ironside, quien dice, cuando al fin el día de la gracia termine, el día del Señor le sucederá. El día del Señor sigue al traslado o al arrebatamiento. Será el tiempo cuando los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Incluye el descenso del Señor con todos sus santos para ejecutar el juicio sobre sus enemigos y tomar posesión del reino y reinar en justicia por 1000 gloriosos años. Y esto aquí en algún momento nos da a entender lo que era el milenio que nos preguntó mi hermana hace tiempo, mi hermana Debbie, que era el milenio. Es el reinar con justicia, con paz, por 1000 años por parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, ¿sí? Realmente a tomar posesión de la tierra. Sobre los eventos del día del Señor, es evidente que los eventos comprendidos en el día del Señor son en realidad trascendentales y el estudio de este periodo debe incluir el estudio de una gran parte de las escrituras proféticas. Debe incluir los eventos profetizados para el periodo de la tribulación. Y esto es uno de los puntos que vamos a empezar a ver, ¿sí? Que son los 7 sellos, tribulación en la tierra. Aquí el Señor Jesucristo
Él, que es digno de abrir ese libro, abre los 7 sellos y va a comenzar la 70ª semana de Daniel. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la tribulación. Dice, en este capítulo tenemos la apertura de los sellos hasta el 6º inclusive, ¿sí? Apertura del primer sello y la salida del primer caballo, que está versículo 1 y versículo 2. Se abre el segundo sello y sale el segundo caballo, versículo 3 y 4. Apertura del tercer sello y salida del tercer caballo, versículos 5 y 6. Se abre el cuarto sello y sale el cuarto caballo, versículos 7, 8. Apertura del quinto sello y se oyen las demandas de los mártires de los primeros meses de la gran tribulación, versículos 9 y 11. Y por último, apertura del sexto sello y la descripción de los disturbios cósmicos, que manifiestan la ira de Dios, versículos 12 al 17. Si recordamos Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Aquí vemos cómo el anticristo iba a tomar posesión, iba a hacer pacto con muchas naciones, iba a venir en ese caballo blanco con un arco sin flechas, en son de paz, iba a estar en ese momento, pero vemos que no era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era el impostor, ¿sí? El falso. Entonces, en algún momento vemos cómo se está cumpliendo en Daniel 9:27 está. Dice, apertura del primer sello y salida del primer caballo. Apocalipsis 6:1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Era lo que les decía, el primer sello fue abierto y puso de manifiesto a un hombre sobre un caballo blanco que tenía un arco, vacío en señal de paz, y salía para vencer. El Señor Jesús vendrá sobre un caballo blanco, pero este no es él, sino un falso Cristo, que establece una paz temporal tomando el dominio. En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se abre el segundo sello y sale el segundo caballo. Apocalipsis versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello fue abierto y puso de manifiesto a un hombre sobre un caballo rojo, que quitaría de la tierra la paz, y se quiebra la paz mundial. Esto indica una carnicería tremenda, un asesinato despiadado entre hombres y pueblos, como ocurre en las guerras. Mateo 24:6 y 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres en diferentes lugares. Y si nos vamos a los tiempos, hermanos, pues todo esto está empezando a pasar, ¿no? Hay las epidemias que tenemos, falta de agua, falta de alimentos. Escuchaba yo que en la India
máximo número de fallecidos de hace 2, 3 días fueron como 4,000 personas fallecidas en un día. Entonces vemos cómo todo esto va empezando a suceder. Apertura del tercer sello y salida del tercer caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello fue abierto y puso de manifiesto a un hombre sobre el caballo negro que tenía una balanza y en su mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes indicaba hambre. Y si leemos Mateo 24:7, pues también habla de eso, ¿no? Régimen de pobreza generalizada y de racionamiento de alimentos. Hay un control mundial de la economía. En Ezequiel 4:16 y 4:17, veamos qué dice la palabra. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espantos y se consuman en su maldad. Empiezan los juicios de Dios, claro que empiezan, hermano. Lo que Dios dice siempre se ha de cumplir. Se abre el 4º sello y sale el 4º caballo. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 4º sello fue abierto y puso de manifiesto a uno sobre un caballo amarillo, un color amarillo verdoso, color de los que mueren por pestilencia, cuyo nombre era Muerte. También lo podemos ver en Mateo 24:7. Dice: nótese bien las diversas formas con que la muerte ejecuta sus funestos designios: con espada, con hambre, con muerte, es decir, con pestilencia mortífera, y por las fieras de la tierra. La apertura del 5º sello, y se oyen las demandas de los mártires de los primeros meses de la gran tribulación. Dice Apocalipsis 6 al 10, 9 y 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El 5º sello tiene que ver con aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, quienes bajo el altar clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? Mateo 24:9 está escrito: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. En Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La apertura del 6º sello y descripción de los disturbios cósmicos se manifiestan la ira de Dios. Apocalipsis 6:12 al 14.
Dice, y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y toda monte y toda isla se removió de su lugar. En Isaías 13, 9 y 10 está escrito, he aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplendor. En Isaías 34, 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se caen los de la higuera. En Apocalipsis 6, 15 y 16 está escrito, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Isaías 13:11 está escrito, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Les doy referencias, Joel 2, 30 y 31, Isaías 2, 10 al 22 y Mateo 24, 9. Entonces, vemos que va a empezar los juicios del Señor. Y la pregunta que nos hace aquí, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá nosotros, como cada uno de nosotros? Dice que Él va a castigar al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Quién de nosotros nos consideramos así? ¿Quién con nuestras actitudes, nuestras acciones, muchas veces actuamos de esta forma? Yo les pedía que estén intercediendo por mi esposa y por mí, porque esta enfermedad a veces me falta paciencia a mí, ¿sí? A veces ella también no comprende la situación que estamos viviendo y a veces llegamos a chocar. Entonces, pues podemos, a lo mejor somos soberbios cada uno de nosotros, a lo mejor tenemos altivez y pues yo necesito de sus oraciones, tanto a mi esposa y yo, para que nos dé esa paz, nos dé esa paciencia, nos dé esa fortaleza, pero también lo que yo pido para mí, yo lo pido para ustedes, porque si analizamos bien nuestra forma de ser, a lo mejor estamos pasando por estas situaciones, estos sucesos, y Dios nos dice lo que va a castigar. Dios nos dice a quién va a juzgar, sobre de quién van a hacer estos juicios. En algún momento quizás estamos perdiendo nuestra salvación y todos estos años en algún momento van a ser en vano, hermanos. Sería mi pregunta. Todos estos años que tratamos de ser cristianos, ¿serán en vano? Entonces Dios nos lleve a esa reflexión, a ese análisis. Los tiempos, como vemos, pues ya están cercanos. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Hemos hablado en los jueves, los sábados,
de esa responsabilidad que debemos de tener, esos cambios en nuestra vida. Ahora que venga el Señor a arrebatar a su iglesia, ¿iremos con ellos o nos quedaremos a pasar estas tribulaciones que empiezan ya? Eso es lo que en algún momento quiero compartirles. Ya son las 5:02. Vamos a dar un tiempo para preguntas o dudas que quieran preguntar, hermanos. Si gustan abrir sus micrófonos y preguntar, o estoy a sus órdenes. Uno por uno, hermanos, no se me amontonen, que luego no puedo contestar a todos de lleno. Pero que los... Hermano Agustín. Sí, Javier, adelante. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado sobre la cronología de los eventos que menciona, que primero, de acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis y lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses, donde Ajá. dice el Señor que el Señor no nos ha puesto para ira. Claro. Pero algún versículo en Apocalipsis que mencione sobre el arrebatamiento, al menos yo ahorita no he encontrado. No sé si usted tenga alguna. Pues en Apocalipsis, creo que es segunda. ¿Cuál, perdón? Ahorita te lo doy. El arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses, versículo 13. A partir del versículo 13, donde habla sobre la venida del Señor. Ok, es capítulo, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí habla del arrebatamiento. Y Okay, dice que los sí, que han muerto primero, ellos serán resucitados y que nosotros proseguiremos a ellos. sí, es así, sí me queda claro, hermano, del arrebatamiento, pero para establecer el orden de los sucesos, Ok. que primero sería el arrebatamiento y luego comenzaría la tribulación. Sí, si te O sea, acuerdas. es así. Ok, si te acuerdas, hablamos de que hay algunas diferencias entre lo que piensan los premilenaristas y otras, ¿no? Unos piensan que es antes de la tribulación, otros que es en medio y otros después. En algún momento, yo ahorita lo estoy sacando de acuerdo a la secuencia que tiene el libro de Revelaciones, pero creo que sí hay una cronología sobre los eventos. Deja buscarla para ver, Sí, hermano. a ver si encuentro referencias. Hay un libro por ahí que se llama Eventos de Porvenir, donde habla sobre esa cronología, cómo va a ser. Sí, porque después de lo que leímos de la visión celestial, ahí después Ajá. de esa parte comienza los sellos, de que el Sí, Señor comienza a quitar los sellos. sí. Pero yo no recuerdo alguna cita en Apocalipsis
en la que mencione que ya para ese entonces, así lo hemos entendido, yo así lo entiendo, de acuerdo a lo que está en Mateo y lo que dice en Primera de Corintios, que el Señor, por la resurrección de los que han muerto en Cristo. Sí. Pero en Apocalipsis yo no encontré esa cita que me dijera que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Ok. Entonces me gustaría, no sé si tengo esa cita, hermano. Deja buscarlo, te digo, deja checar en la información que tengo y con mucho gusto se las doy dentro de 8 días, ¿sí? Sí, hermano, gracias. Dame ese tiempo, por favor. Gracias. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Daisy. Sí, pastor. ¿Dudas? No, claro que no, al contrario, creo que como dice usted, tenemos que reflexionar en la palabra que nos da nosotros como siervos de Dios, pues como escogidos, porque así lo dice la palabra de Dios, tenemos que estar cuidando en todo momento nuestro caminar en el Señor, tenemos que poner y fijar nuestros ojos pues en Cristo Jesús y pues aunque a veces no es fácil, nosotros pues, tenemos que hacer lo que nos toca, ¿verdad? Lo que nos pertenece. Entonces, pues, le doy gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Verdaderamente este estudio ha sido de mucha ayuda para mi varón y para mí. Hemos aprendido mucho más acerca de Apocalipsis, que aunque sí lo hemos leído, ahorita se nos hace más fácil el comprenderlo. Y pues como dice usted, pastor, Dios es el que ha estado dando ese discernimiento de su palabra. Le doy gracias a Dios por su vida y por la palabra del día de hoy. Gracias. No sé si alguien quiera hacer otro comentario. Dentro de 8 días vamos a ver lo que es los 144,000 sellados para que lo tengan presente y primeramente Dios, pues, volvemos al horario habitual. ¿Alguna otra cosa más, hermanos? No, hermano. Podemos despedirnos, podemos bendecir. Pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me dio gusto verla, hermana Isabel. ¿Cómo están? ¿Ya está mejor? Sí, ya, gracias a Dios, pastor, ya estoy mejor. Saludos a su varón, por favor. Gracias, pastor. Bueno. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Y por favor, hermano. ahí me llevan en sus oraciones a mi esposa y a mí. Gracias por sus abrazos. Claro que sí. Dios les bendiga. Igualmente, hermano. Sí, hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.